Siguen nuestros contrastes llevándoles a ustedes toda la información en esta recta final al 7 de octubre. Nos acompaña una mujer de nuestra patria, Marianne Hanson, ministra del Poder Popular para la Educación. Un placer que esté acá. Ayer la anunciamos por las redes sociales, pero en vista de todo el trabajo activándose allí con el Plan República, no la pudimos tener en nuestros estudios y nuestra audiencia la estaba solicitando por las redes. Así que audiencia que nos sigue a través de @BTV Canal 8, @Minés Torres, @BTV Contrastes. Aquí está la ministra para compartir con nosotros de seguro esas interrogantes que tiene el pueblo venezolano. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por tu invitación. Este programa que lo ve muchísima gente, a pesar de la hora en que se desarrolla, que es en horas a mitad de la mañana. Ministra, ya las escuelas están al servicio del Consejo Nacional Electoral, con esos centros de votación. ¿Cómo ha sido el trabajo con el Plan República, el Ministerio, todas las personas que han trabajado en este proceso, en esta fiesta electoral? Fíjate, nosotros hemos articulado con el Consejo Nacional Electoral. Es muy importante que se sepa que la rectora Tibisay Lucena recibió una carta, una comunicación de ella, donde solicitaba la entrega de los planteles el día 2 de octubre. Y es lógico, porque son 13.325 centros de votación, pero esos 13.325 centros de votación, solamente 239 no son escuelas y colegios privados. Nosotros tenemos liceos, Simoncito, escuelas primarias, todo el sistema educativo son centros de votación electoral. Tenemos 13.086 planteles escolares que están al servicio en este momento de del proceso electoral del día domingo, de nuestro proceso democrático. Claro. ¿Cómo ha sido el trabajo con el Plan República? No, mira, en este momento ya hay una buena cantidad de escuelas. En este momento no tengo el reporte de la mañana, pero ayer teníamos aproximadamente el 40% ya de todos los planteles escolares ya tomados por el Plan de República y por supuesto con la instalación de los equipos del CNE. Por supuesto no están conectados, pero han ido dejando los equipos allí. Entonces nosotros realmente es un trabajo articulado entre el Plan República, el CNE y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque tenemos la gran mayoría de los centros de votación responden a lo que es el sistema público educativo, pues la educación toda es pública, gratuita y obligatoria. Entonces, la gran mayoría de los centros de votación pertenecen o están bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es importante hablar en estos momentos y tal vez es algo normal y natural en las mamás y los papás que se preocupan y que a través de las redes sociales se han hasta molestado. ¿Por qué tomar los centros con tanto tiempo? ¿Dónde están? ¿Dónde dejamos a nuestros hijos mientras trabajamos? Eso no es capricho del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ese es el trabajo mancomunado que por muchos años en otras elecciones se ha venido haciendo con el Consejo Nacional Electoral. Y yo quisiera que usted pues enviara ese mensaje a las personas que sabiendo y conociendo los argumentos siguen apostando. Bueno, formalmente nosotros tuvimos clases hasta el día lunes, porque el día 2 teníamos que comenzar la entrega de los 13.086 planteles escolares al Plan de República. Entonces fíjate tú lo que ocurrió. En un principio cuestionaron porque yo había anunciado que tendríamos clases hasta el 3 de octubre, 3 o 4 de octubre. Entonces decían, ¿cómo es posible que haya clases estando los militares en las escuelas, en los liceos, en los colegios? Ahora, como suspendimos las clases, no tenemos actividades escolares a partir del día martes, del día de ayer, entonces ahora es ¿cómo es posible que hayan suspendido? Entonces uno dice, bueno, es así como que no tenemos conducta correcta. Si lo hacemos bien, si lo hacemos mal y si no lo hacemos también es mal, está malo pues, ¿no? Entonces nosotros realmente tenemos la visión, yo me imagino que a los padres les preocupará fundamentalmente la reprogramación de las actividades por lo que comporta el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Eso debe ser la máxima preocupación de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de todos los padres y todas las madres. ¿Para cuándo se tiene previsto? Entonces, tenemos previsto reiniciar las actividades el día 9. Y las de educación media, que siempre se inician el 1 de octubre, o alrededor de esa fecha, históricamente ha sido así, pues iniciaremos las clases en educación media el día 9.
¿Por qué? Porque el día 8 tenemos que entregar los centros, nos tienen que entregar a nosotros los centros educativos. Entonces, nosotros, realmente, ¿cómo es la programación? Que por ahí andan diciendo que no hemos reprogramado, que no previmos en el calendario, que no sé, tú sabes, la eterna historia de la criticadera por criticar. Porque si lo, como te decía, sí, como dicen, hay un lugar como un norteamericano, maldito si lo haces y maldito si no lo haces, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo reprogramamos nosotros las actividades? Nosotros no vamos a tomar desde arriba una decisión unilateral, porque nosotros tenemos en ejercicio, en pleno ejercicio, una democracia participativa y protagónica. Además que ustedes cumplen con esos principios de la Ley Orgánica de Educación. De la Ley Orgánica de Educación. Entonces, primero que somos Estado docente. O sea, como Estado docente nosotros somos el ente rector, por la Ley Orgánica de Educación somos el ente rector en materia educativa. Entonces, ahí tiene que haber el principio de corresponsabilidad, la participación. Entonces, ¿cómo nosotros debemos reprogramar las actividades? Con la participación de los docentes, de los estudiantes y de los padres y los representantes. ¿Cómo nosotros vemos el proceso de reprogramación? Nosotros hoy por hoy no tenemos un currículum rígido por asignatura, con disciplina, eso no lo tenemos en este momento. Tenemos un currículum integrado, integral por áreas del conocimiento, por ejes integradores y además de eso es inter y transdisciplinario. ¿Qué ha permitido esos principios que están allí marcados en la Ley Orgánica para la Educación, para este mundo nuevo, para esta patria nueva? Es que nosotros estamos como Venezuela en materia de lo que es el currículum nacional bolivariano. Está montada en lo que es las tendencias más actualizadas en materia educativa. La inter y la transdisciplinaridad, a partir de todo lo que ha sido el impacto de las tecnologías de la comunicación y la información y la globalización. No estoy hablando de la globalización neoliberal porque hay distintas tendencias. Nosotros tenemos una racionalidad de la globalización que es altermundista, que es diferente, es la racionalidad del socialismo humanista que estamos desarrollando en Venezuela. Entonces, nuestro currículum está estructurado en forma inter y transdisciplinaria. Entonces, esa rigidez que tenías de los días de clase, nosotros trabajamos con los proyectos educativos integrales comunitarios y los proyectos de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa? Que la comunidad es fuente de aprendizaje, porque tienes que hacer el diagnóstico de los problemas. Los proyectos de aprendizaje se articulan en torno a ese problema diagnosticado. El proyecto educativo integral comunitario que se debe desarrollar en el plantel se articula esas áreas del conocimiento, esos ejes integradores que nosotros tenemos diseñados y planteados en el currículo, y la cosa no es tan inflexible como era antes. Y por supuesto con la participación de los padres, las madres, los docentes y los estudiantes, porque tenemos una democracia participativa y protagónica, pues haremos la reprogramación como debe hacerse desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque así los niños van aprendiendo y las niñas esa formación ciudadana para la participación en las decisiones fundamentales. Eso es importante, sobre todo cuando hablamos de cambiar el chip que por muchos años se nos había metido en el cerebro y que ahora es difícil. A veces la gente se vuelve resistente a los cambios, que son cambios positivos, porque hablamos de una educación de inclusión, de identidad, de lo nuestro, y también que comparte con la patria, que trabaja en función de lo que está viviendo nuestra Venezuela. Es decir, que es bien importante retomar esa programación desde el punto de vista que usted lo está mencionando, claro, y darle esa tranquilidad a las mamás, a los papás y a las comunidades, ¿no? Que es ahora con quien trabaja directamente nuestra educación. Quisiera retomar, porque nos dicen por las redes sociales que retomemos la cantidad de escuelas públicas que están entonces como centros de votación. Fíjate, la educación toda es pública. Lo único que varía es su forma de administración. O lo haces a través de la educación oficial, donde están incluidas las escuelas nacionales que están bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación, están bajo su administración, no la rectoría, bajo la rectoría están todas. Están las estadales, las municipales, las distritales y las subvencionadas, son consideradas escuelas oficiales o liceos oficiales, instituciones educativas oficiales. Entonces, y por supuesto está la administración privada, pero eso no significa que la educación no sea un hecho público, es un hecho social. Entonces, nosotros tenemos 13.086 planteles que tenemos que atender, que tenemos que
observar, que tenemos que supervisar para que este proceso electoral se dé de manera fluida, de manera fácil y por supuesto de la forma más democrática que como se ha venido desarrollando en Venezuela este proceso, que es profundamente democrático. Fíjate tú, nosotros desarrollamos una educación liberadora. Por allí el candidato de la oposición habló de que él iba a desarrollar una educación liberadora. Pero liberadora ¿cómo? Si lo que queremos, si lo que quieren ellos es formar empresarios. Nosotros lo que queremos es formar un hombre integralmente, un ser humano integralmente, un ser humano que sea un ciudadano, que sea un republicano y una republicana también, ¿no? Entonces, ¿de cuál liberación hablan? O sea, de formar emprendedores y de formar mano de obra barata, porque es lo que está en el trasfondo de los lineamientos del programa del paquetazo, en la propuesta del oposicionismo. ¿Estará involucrada en ese programa las canaimitas, los textos escolares, la identidad, sobre todo cuando ellos se han quejado tanto de esos textos que hablan de Venezuela, de nuestra música, de nuestras raíces, de nuestras comunidades indígenas? De nuestros cultores populares y de nuestros cultores universales. Usted que está ligada a la educación, a la investigación, sobre todo de lo nuestro, ¿estará presente todo eso? No, fíjate tú, cuando se habla del discurso del progreso, en estos días yo hacía una advertencia, se habla del discurso de la homogeneización, del discurso de la dominación, que es el discurso eurocéntrico. Cuando se habla del progreso, en el caso que está detrás, es porque hay un esfuerzo, según lo que planteaba las Naciones Unidas en el año 51, es un esfuerzo para homogeneizar y pasarle por encima a todas nuestras cosmovisiones diferentes a lo que son las cosmovisiones eurocéntricas, es decir, occidentales. Nosotros somos latinoamericanos y nosotros hemos retomado, no significa que nosotros no tengamos un diálogo de saberes, un intercambio de saberes con nuestros saberes ancestrales, con nuestros saberes populares y con los saberes universales, porque nosotros estamos insertos en un mundo, no estamos separados y estamos insertados allí. Y de manera, además, pero en forma soberana e independiente. Eso hay que decirlo. Y olvídate que va a haber canaimas con los contenidos como nosotros los tenemos. Basta revisar un texto de los que distribuyen ellas de las editoriales privadas y te das cuenta cuáles son los valores que se transmiten allí. El valor de la moda, el valor de lo que es el tener, los estereotipos étnicos. O sea, un estereotipo étnico que no es el prototipo, no es el estereotipo venezolano, ni latinoamericano, o sea, de esa manera se naturalizó un orden de cosas, que es el orden capitalista, pues, y eurocéntrico además. Bueno, ministra, nosotros de verdad queremos agradecerles en nombre de la audiencia que la ha estado esperando y estaremos entonces muy pendientes de esa programación, de ese retomar las clases para que toda la gente a través de Venezolana de Televisión pues tenga la información ahí al momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, más contrastes. Ya nos dicen que Guárico suena...